La creatividad, sin duda, es uno de los regalos más grandes del Señor. La creatividad de Dios la vemos en toda la creación. La manera en la que Él hizo animales tan diferentes, la diversidad en la flora, todo lo que Él ha hecho habla de que Él es un Dios creativo. Y Él nos ha hecho ese don. Él nos ha dado creatividad para que nosotros tampoco tengamos que hacer las cosas siempre de una manera, sino que nosotros podemos reflejarlo a Él de esta forma. La creatividad no tiene límites y la creatividad ayuda muchísimo en el aprendizaje. La creatividad nos permite a conocer cosas nuevas, a conocer cosas ya conocidas en otra luz, conectar cosas nuevas con algo que ya sabemos. Nos permite ser curiosos, capta nuestra atención y nos da ganas de aprender. La creatividad es algo que nosotros disfrutamos mucho y lo mejor de todo es la creatividad nos permite recordar las cosas que aprendemos. La mejor manera de ser creativos es pedírselo a Dios. Señor, dame el pan de cada día. Dame lo que necesito para esta clase, para poder captar la atención. Sé tú la luz que alumbra su entendimiento y que les permita entender el Evangelio más, de poder aplicarlo y recordarlo en nuestras vidas. Y según Dios nos va inspirando, vamos a dar las clases. Hoy hablamos de cómo podemos ser creativos contando la historia bíblica, dando la enseñanza principal de nuestras clases. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero primero quiero decir una advertencia. Siendo muy creativos también podemos distraer, podemos confundir, podemos distraer a los niños y detener el proceso de aprendizaje. Así que lo principal es que todo lo que hagamos sea sencillo y que no solo nos implique a nosotros, sino implique a los niños y despierte la creatividad en ellos. Por eso yo personalmente no recomiendo usar DVDs o incluso PowerPoint muy a menudo porque es algo pasivo. Simplemente recibimos la información, pero no es algo que nos inspire a actuar, a pensar, a crear algo nuevo. Cada cosa que hagamos en el aula que sea creativa debería inspirar a los niños a también llegar a ser creativos. Podríamos usar cosas ya conocidas y cambiarlo solo un poquito para crear algo nuevo. Por ejemplo, podríamos usar el teatro en nuestras clases. Lo normal sería que nosotros actuamos o encontramos adultos que actúen. Pero ¿por qué no involucremos a los niños y permitamos que ellos sean los actores? Nosotros, por ejemplo, podríamos actuar como narradores, diciendo a los niños lo que ocurre, explicarles el escenario, narrándolo y luego decirle a ellos en el momento qué es lo que tienen que hacer para actuar. Por ejemplo, podríamos decir que el rey David se sentó en una silla y ahora le decimos al niño, siéntate en esa silla. Y luego decimos, y el rey David escribió esa canción, ¡cuán grande eres Dios! Y el niño dice, ¡cuán grande eres Dios! Y así permitimos al niño actuar. Otra cosa que podríamos usar son títeres o el teatro de guiñol. Pero desde el principio ya te quiero advertir de usar títeres. Es muy complicado usar los títeres bien. Manténlos simple. Por ejemplo, con figuras que has hecho que no sean títeres de estos principales. Y ahora te voy a decir por qué. Un títere es complicado de manejar y si no estamos acostumbrados, lo más normal es que el títere la voz sigue escuchándose, pero la boca del títere se queda abierta. O que el títere habla con una persona que está a su derecha, pero el títere está mirando hacia la izquierda. Simplemente porque no estamos acostumbrados a que nuestra mano actúe como una persona. Es complicado mantener la misma voz con un títere y darle así el mismo carácter, mantener la personalidad del títere. Muchas veces sin pensar le cambiamos el nombre, le cambiamos la voz y confundimos a los niños. Y ese amigo, esa relación que podrían tener con el títere
se vuelve algo aburrido porque ya no es predecible, aunque se parezca igual que la semana anterior, de repente es muy diferente. Eso nos pasó hace unas semanas en la iglesia. Usamos el mismo títere en 2 semanas seguidas, pero le cambiamos el nombre y contamos historias diferentes y los niños se dieron cuenta. Y eso les quita la ilusión. Si usas un títere bien hecho, entonces mantén el mismo papel y mantén la ilusión que viene con él. Lo mejor es que tampoco lo dejes tirado por el suelo, porque ¿qué persona se va a quedar tirado por el suelo? Manténlo en un espacio donde solo tú lo vas a usar. Y una vez que lo has usado, lo cuidas y lo guardas bien. También se ensucia muy rápido. Bueno, podría hacer un vídeo bonus solo hablando de títeres. Pero si te inventas los títeres con una cuchara de madera o con rollos de papel higiénico, cualquier objeto se puede volver vida y contar una historia del Señor. Un recurso al que muchas veces recorrimos son las imágenes. El flanelógrafo, imágenes impresas o incluso un libro que usamos. Con las imágenes tenemos que tener cuidado de que no nos perdamos en el detalle, que no sean demasiadas imágenes y que tengan un tamaño ideal para que todos los niños lo puedan ver. Una dificultad que tienen las imágenes es que muchas veces los tapamos, nos ponemos delante y los niños no las puedan disfrutar. Cuando usamos imágenes es muy fácil caer en la trampa de explicar y decir, mira lo que lleva, mira qué bonita ropa, mira qué vestido tan chulo. Pero ¿quién sabe si llevaban los personajes bíblicos esa túnica de ese color o otro color? Lo importante es cuando usemos imágenes que enfaticemos sus emociones, sus pensamientos, sus palabras y más aún su relación con el Señor, su forma de obedecerlo y actuar cuando escuchan su voz. Eso es lo que siempre debe ser lo principal en cuanto a imágenes. Con niños mayores, por ejemplo, podríamos usar textos, dejar huecos y que los niños rellenen esos espacios con las palabras que ellos buscan en la palabra o incluso pongamos imágenes que los niños así, simplemente viendo la imagen dentro del texto escrito, sepan qué palabra representa. Podríamos hacer un teatro leído simplemente con los niños teniendo el texto por delante. Lo importante con la creatividad es que busquemos variantes, que cambiemos solo un elemento y así creamos algo completamente nuevo, algo que crea ilusión y capta la atención de los niños. Pero aparte de todas estas ayudas, quiero decir que la herramienta más creativa y más útil que yo encuentro son las historias bien contadas. Es algo que todas las generaciones disfrutan, no hay edad para una historia contada. Entonces vamos a poner nuestro esfuerzo en aprender a contar historias. Y para eso hay algunas cosas que necesitamos tener en mente. Lo principal es que la historia sea corta. Aquí ves unas tijeras que están cortando un trozo de papel. Nos podemos alargar mucho, pero los niños se van a aburrir, nosotros vamos a contar muchos detalles y es mejor contar una historia corta, bien contada y terminar con mucha ilusión, con las ganas de escuchar más. Y aprendiendo de cómo hacerlo, la manera de aprender es dejar las historias cortas y mejor dar tiempo para que los niños hablen después y nos cuenten lo que ellos han entendido y lo que ellos han visto. Lo siguiente es que la historia tiene que estar bien estructurada. Tenemos que saber exactamente cuál va a ser el punto siguiente al que queremos llegar. Esta imagen refleja uno de esos botones en un tocadiscos que las canciones vienen. Sabemos cuál es la siguiente canción o la canción anterior. Y así nos quiero animar que tengamos una buena estructura y sepamos exactamente cuál va a ser el siguiente punto. La tercera imagen es un avión de papel y quiero decir, mantengamos las cosas sencillas. No usemos palabras muy complicadas, ni compliquemos la historia. Mantengamos las cosas sencillas, usando objetos o ilustraciones de la vida diaria, algo que los ayude a los niños a conectar lo que estamos diciendo con lo que ellos conocen o inspirar su imaginación. Contando una buena historia, creamos un vínculo emocional.
Permitamos a los niños que ellos puedan sentir lo que sintió la otra persona o identificarse con la emoción o el pensamiento del personaje. Cerrando siempre con una llamada a la acción, con una manera de seguir, de aplicar lo que han aprendido ellos mismos. Bueno, aquí nos quedamos en la teoría. Ahora yo quiero darte un ejemplo de una historia y contártela a ti como la contaría a los niños en una clase. Te quiero presentar a un amigo mío. Era hermano mayor, pero ¿sabes qué? Su padre se volvió a casar y tuvo más hijos con otra mujer. Y los otros hermanos no querían mucho a nuestro amigo Jefté. De hecho, se burlaban de él. Le hacían sentir mal, lo excluían de sus actividades. Y la verdad es que lo pasó muy mal. ¿A ti te ha pasado alguna vez que tus hermanastros o incluso tus hermanos se burlan de ti y dicen mejor no estuvieras aquí? A lo mejor te ha pasado en el cole. ¿Cómo te sientes? Pues sabes que un día las cosas se pusieron peores. Ellos dijeron, vete de aquí, lárgate, ya no te queremos más. Era por un tema tan tonto, por dinero, por una herencia que habían recibido. Jefté se fue, corrió, dejó la casa de su padre y se fue. Ahora, qué bueno para este hombre, ¿no? Él tenía esa oportunidad, pero tú y yo no podemos irnos de nuestras familias, no podemos dejar el cole, no podemos cambiar la iglesia, porque nuestros padres nos piden que vengamos aquí. Incluso en esas situaciones a veces sentimos como que Dios está lejos. Sí, hemos escuchado de Él, pero no lo sentimos. No vemos que Él esté cerca. Cuando la gente nos rechaza, eso se siente horrible. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros luego empecemos a criticar, que nosotros guardemos rencor, que no queramos perdonar, que nosotros hablemos mal de ellos. Eso es lo que nos aleja de Dios. Pero Dios no está lejos. Él mismo se hizo hombre. Él vino a esta tierra. Jesús vino para mostrarnos cuánto nos ama. Y lo demostró cuando se murió en la cruz, tomando nuestro lugar. Y en esa cruz, Él nos reconcilió con el Padre. Él murió para hacernos parte de la familia de Dios. Él mostró que Dios nos ve y que Dios nos ama y que Dios quiere estar con nosotros. Entonces, si tú quieres ser parte de la familia de Dios, ¿por qué no se lo dices a Jesús? ¿Por qué no le pides que Él te perdone y que Él te haga parte de su casa? Que Él sea tu amigo y tú puedas ser el suyo. Él te pide que des la espalda a lo malo y que le pidas ayuda a cambiar. ¿Sabes qué? Jefté se fue a un lugar y después de pocos años, él cambió. Él se hizo muchos amigos, amigos que también eran despreciados por otra gente. Y se hicieron un equipo muy fuerte, tan fuerte que cuando los hermanos de Jefté se encontraran en una dificultad, ellos llamaron a su hermano mayor y dijeron, por favor, ayúdanos. Si nos ayudas y si tú vences a la gente que nos está causando problemas, te vamos a hacer nuestro presidente. Jefté contó con la ayuda de Dios. Él dijo, Dios está conmigo y Dios me va a ayudar. ¿Qué harías tú sabiendo que Dios te va a ayudar? ¿Qué harías tú si la gente que te ha tratado mal en algún momento te pide ayuda y tú sabes que Dios está contigo? Pues Jefté contestó la llamada y habló con sus hermanos y le dijeron, ve y habla con las amonitas. Nos están tratando mal, nos tienes que ayudar. Y Jefté, él tomó una decisión impresionante. Él decidió hablar con los amonitas y buscar una solución sin entrar en guerra. Buscar la paz sin tener que luchar con ellos, sino llegar a un acuerdo, pero ellos no quisieron. Y en eso el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Y él fue y luchó contra ellos y ganó. Y sabes que la Biblia lo describe como un héroe en la fe. Y mi pregunta es, si nosotros somos amigos de Jesús, confiamos en Él, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer?
¿Cómo podemos nosotros ser amigos o gente que trae paz, gente que reconcilia otras personas? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a ti a hacer? ¿Cómo podemos usar la creatividad para memorizar un versículo bíblico? ¿Sabes que el versículo es el tesoro que los niños pueden guardar en su corazón? Por eso nuestro esfuerzo creativo debe ser muy grande a la hora de ayudarles a los niños a memorizar versículos. En cualquier actividad que preparemos para memorizar, tenemos que tener en mente que la repetición es clave. Hay que decir el versículo muchas veces. Los niños no solo tienen que escucharlo varias veces para poder decirlo, pero una vez que lo dicen, lo tienen que repetir un montón para que ese versículo caiga en sus corazones. Es complicado cuando tú simplemente dices una parte del versículo y pides que los niños lo repiten, tipo coro. Le dijo, Jesús, Jesús. Mejor decir un cacho corto, pero entre todos. Y tú lo repites tantas veces hasta que ellos mismos los digan. Entonces, juntos, como un coro, decís, le dijo Jesús, le dijo Jesús, le dijo Jesús, hasta que todos los niños se unan a decir esa parte. Y luego añades otro cacho más. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Y así repites y repites hasta que ellos lo puedan decir. Y así unes los cachos y al final van a recitar el versículo completo. Con niños pequeños es muy divertido cambiar el volumen, gritarlo, susurrarlo, decirlo con una voz normal. Lo que hacemos mucho aquí en Amistad Cristiana es aprovechar el ritmo para aprender los versículos. Usamos el rap porque es muy fácil. Te voy a dar un ejemplo. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, tendrá vida. Y luego le añadimos unos gestos para que la cosa sea más divertida. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, tendrá vida. Y los niños pequeños están encantados de seguirte. Los niños más mayores también se emocionan a la parte de caerse al suelo y luego levantarse de repente para gritar. Y sabes que hemos encontrado nosotros, está muy bien que aprendamos el versículo durante el domingo en clase, pero luego ¿cómo pueden seguir los niños en casa? ¿Cómo se enteran los padres del ritmo que hemos enseñado a sus hijos? Aunque les pasemos la hoja con el versículo, si ellos no repiten el mismo ritmo, va a ser más complicado para los niños aprenderse y repetir el versículo en casa. Nosotros, de una manera muy sencilla, decimos el ritmo a la cámara, lo subimos a YouTube y la familia lo tiene en casa durante toda la semana para escucharlo y repetirlo juntos. ¿Y sabes lo que hemos encontrado? Que muchas familias escuchan el versículo por la mañana y así durante toda la semana los niños escuchan el rap que nosotros nos inventamos. Otra manera muy eficaz de memorizar son canciones. Ya lo hemos hablado en otro módulo, que no hace falta que cantemos bien, sino que simplemente cantemos las canciones sencillas. También las podemos grabar en YouTube y así ponerlas a la disposición de las familias. Pero esas verdades que los niños cantan les van a quedar en su corazón toda su vida y en un momento clave Dios les va a recordar de estas canciones que han aprendido en las clases de la escuela dominical. Una manera muy divertida de aprender versículos son los juegos. Podrías escribir el versículo en una pizarra blanca. Eso funciona muy bien con los niños que ya saben leer. Escribes el versículo entero y los niños lo leen juntos. Luego empiezas a borrar
una o dos palabras claves y los niños vuelven a leer el versículo y así sucesivamente vas borrando y los niños poco a poco, al repetirlo muchas veces y leerlo, van a aprender. Otra manera que podrías hacer es sentarlos en un círculo y los niños van aprendiendo diciendo el versículo y luego das una pelota a uno de los niños y dices, di la primera palabra del versículo y tira la pelota. Y la persona que coge la pelota ahora tiene que decir la siguiente palabra. Entonces así van tirando la pelota y van compartiendo con los demás y van poco a poco aprendiendo el versículo. Podrías buscar diferentes imágenes que ilustren el versículo. El otro día yo encontré que los emojicon de los móviles son buenísimos para tener ilustraciones pequeñas para las palabras claves del versículo. Y todavía estoy pensando en ese versículo que aprendí pensando en las imágenes. Me sirven como una estructura básica para repetir y recordar ese versículo. También para niños mayores funciona muy bien si escribes el versículo en pequeñas tarjetas, partes del versículo en una tarjeta. Vamos a decir, les dijo Jesús, eso lo puedes escribir en 2 tarjetas. Yo soy, otra tarjeta. La resurrección, otra tarjeta. Y la vida, otra tarjeta, etcétera. Y así todo el versículo. Y luego vas mezclando el versículo, las tarjetas en la mesa y los niños tienen que encontrar el orden y decirlo una vez que lo tengan establecido. Otro juego que podrías hacer con los niños podría ser que aprenden el versículo y luego uno de los niños tiene que salir afuera. Y los que se quedan en el aula acuerdan en una palabra para dar las palmas. En vez de decir la palabra, van a dar las palmas. Entonces vuelve a entrar un niño y dice, por ejemplo, y empiezan a recitar. Les dijo Jesús, yo soy la y la vida. El que cree en tendrá vida. Y ahora el niño tiene que adivinar cuál es la palabra que va en el lugar de las palmas. No hay límites a la creatividad y puedes usar técnicas que ya conocen los niños y solamente cambiar un elemento para crear algo nuevo y divertido y verás que los niños te siguen. Cuando los hacemos partícipes, se animan mucho y aprenden rápido. A los niños les encanta aprender y nosotros podemos buscar maneras a que lo hagan de una manera divertida y eficaz. Hemos hablado de cómo contar una buena historia y cómo ser creativos a la hora de memorizar. Pero hay 2 elementos muy buenos en clase que nos permiten cultivar creatividad en niños y en nosotros. Y eso es el juego y la manualidad. De eso vamos a hablar hoy. Quiero comenzar con el juego. En nuestras clases debemos jugar con los niños, pero siempre teniendo el objetivo en mente. El juego sirve para que cumplamos con el objetivo específico de nuestra clase, para reforzar la verdad que aprendimos en la historia, para aplicarlo a nuestras propias vidas. El juego siempre debe ser divertido. Siempre debe ser algo que fomenta la amistad y el buen ambiente en el aula entre los alumnos. Para eso es tan clave que el juego no sea algo exclusivo, que no dé pie a la rivalidad o a la falta de respeto. Cuando hagamos un juego tenemos que tener en mente la diversidad de nuestros alumnos, las personalidades diferentes, los dones diferentes. Algunos niños son muy deportivos, otros son muy artísticos, otros son muy intelectuales y debe haber algo para todos. Igual no, en una clase podemos llegar a todos, pero nuestra meta debe ser que durante un mes por lo menos hemos llegado a los deportistas, a los artistas y a los intelectuales. El juego siempre va a tener un aspecto de competencia y la competencia, al ver quién gana, quién tiene más puntos, es algo muy bueno, pero ojo, que nunca llegue a que faltemos respeto a otro
insultemos o los niños insulten los unos a los otros o expresen superioridad simplemente por haber ganado. La competencia en el aula debe inspirarnos a dar lo mejor y no a que salgamos heridos o ofendidos. Cuando elijas un juego, considera una cosa. Lo que puede ser divertido para ti no tiene que ser divertido para un niño. Y viceversa. Muchas veces juegos infantiles nos aburren a los adultos. Pero en la escuela dominical nuestro esfuerzo debe estar en encontrar algo que pueda ser divertido para los niños y también divertido para nosotros. Así vamos a incluso crear un ambiente más amistoso entre todas las generaciones. Lo bueno es que no hay límites para inventar un buen juego. Te puedes inspirar en los deportes, te puedes inspirar en concursos de televisión o buscando en internet. Hay muchos recursos y recuerda, puedes cambiar solo un elemento o dos para adaptarlo a la edad y para darle una chispa nueva, algo diferente que llame la atención a los niños. De todas maneras, es importante que lo hayamos jugado con antelación y que estemos muy conscientes de las reglas. No hay nada que nos frustra más que reglas que se cambian durante un juego o reglas que en algún caso se aplican y en otro caso no. Entonces, para evitar ese tipo de frustración o malos rollos, debemos conocer nuestros juegos muy bien y hacerlos simples para que sean fáciles de entender y fáciles de aplicar. Cuando hablamos de manualidades, muchas veces vemos algo que nos gusta mucho y decimos, esto lo voy a hacer en una clase. O incluso me ha pasado que me basé en una manualidad para crear una clase entera. Pero eso es peligroso. Es bueno que encontremos cosas que nos gusten y que nos llamen la atención, pero siempre hay que darle la superioridad, el enfoque a la palabra y guardar las cosas que nos han gustado para en algún momento, cuando sea adecuado, poder sacarlo y aprovecharlo. Pero nuestra clase se basa en la palabra. Es la palabra que nos inspira. Es el Señor que nos da lo que necesitamos para enseñar la verdad bíblica que queremos comunicar. Así que cuando nos preparemos, oramos, estudiamos la palabra y esperamos que Dios nos dé las ideas para la manualidad. Conociendo la clase muy bien y el objetivo, es mucho más probable que tengamos ideas creativas. Yo conozco a personas que no tienen ninguna dificultad en ser creativos, pero también conozco a otros que están luchando con la idea de ser creativos. Pero si nos basamos en lo que queremos transmitir, nos vendrán ideas de cómo hacerlo en una manualidad o un juego. Cuando hagamos la manualidad, es importante considerar algunas cosas. El tiempo que tenemos disponible y la complejidad de la manualidad. Puede ser una manualidad muy chula, pero requerir mucho más tiempo del que tenemos disponible. También tenemos que considerar la edad y la habilidad de los niños. Que no sea algo demasiado difícil que frustre a los niños, ni tan fácil que aburra a ellos. Y eso es algo que si no estamos seguros hoy por hoy qué es lo que saben hacer nuestros niños, lo vamos a poder aprender simplemente intentando hacer una cosa y ver cómo responden. Para darte un ejemplo, un niño de 3 años ya puede recortar fácilmente. Pero un niño mayor de 12 años puede pintar, dibujar, puede hacer muchas cosas y tiene ese deseo de crear. No quiere simplemente copiar algo o hacer algo, es que montar algo ya preparado, sino quiere ser parte del proceso creativo. Tenemos que considerar el coste de material. Y lo que a mí me llama la atención que muchas manualidades infantiles pueden ser cosas recicladas. Lo importante es que nos ayude a recordar el objetivo, la verdad bíblica que hemos estudiado en la clase y que lo llevemos a casa. Si invertimos mucho dinero,
pero luego la cosa se tira, pues sería una pena. Considera el coste del material y recicla todo lo que puedas. Y como último, te animo a que hagas una manualidad diferente cada semana, algo diferente a colorear, e incluso si una semana pegas algo con pegamento y construyes algo, que la semana después quizás te enfoques más en pintar o usar otra habilidad, que no siempre repitiendo lo mismo. Hace unas semanas hablamos del gran valor que tiene una manualidad y el hecho de que las familias lo pueden llevar a casa para recordar todo lo que has enseñado. Pasa tiempo meditando en el objetivo y te van a venir las ideas que necesitas para alcanzarlo. Si dices, la única manera en la que yo sé que puedo transmitir una verdad que encuentro en la Biblia, la única manera es hablarlo, decirlo, yo te quiero animar a cuestionar esta idea. Cuando me casé, un día encontré a Nidia en la cocina y ella estaba cortando una manzana y al verla yo me acerqué y le quise quitar el cuchillo y dije, mira, yo te voy a enseñar cómo cortar una manzana porque así no se corta. Y lo hice con las mejores intenciones del mundo, pero ella me paró y me dijo, hay 1000 maneras de cortar una manzana. Y eso también es verdad para transmitir la verdad de la Biblia. Hay 1000 maneras de transmitirlo, no solo es diciéndolo, y debemos buscar formas creativas de transmitir el Evangelio. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé ideas, vamos a buscar en Internet, en YouTube, en Pinterest, en Google. Te puedes inspirar en los deportes, te puedes inspirar incluso en la televisión. Y habla con amigos, habla con otros maestros, júntate con otras personas y busca ideas y contrasta las ideas que tienes tú. Y luego piensa cómo puedes adaptar una idea común para usarla en tu próxima clase. Muchas gracias por ver este vídeo. Si quieres ver más vídeos acerca de cómo explicar el Evangelio a niños o cómo mejorar el área de niños en tu iglesia, pincha uno de estos vídeos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal pinchando nuestra imagen? Y si le das a la campana, te enteras cada vez que subamos nuevo contenido a YouTube.